Imagina dedicar tu tiempo, energía y emociones a intentar ayudar a alguien que, a pesar de todos tus esfuerzos, simplemente no desea ser ayudado. Sigues insistiendo, pensando que tal vez esta vez, con las palabras correctas, cambiarán, que verán la luz y finalmente darán el paso hacia una mejora. Sin embargo, la realidad es más dura de lo que quisiéramos aceptar. Existen personas que, sin importar lo que hagas, no están dispuestas a recibir ayuda. Hoy descubrirás cuáles son los 12 tipos de personas a las que debes negar tu apoyo para no perderte en el proceso. ¿Estás listo para identificarlas y protegerte de aquellos que pueden llevarse tu paz si nunca cambian? Antes de comenzar con el vídeo, quiero que tomes un momento para dejar un comentario abajo con la frase «Soy estoico». Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia el cambio, comprometiéndote a vivir de acuerdo con los principios de la sabiduría, la fortaleza y la virtud. Es hora de tomar el control y evitar que otros drenen tu energía. Deja tu comentario y demuestra que estás listo para adoptar la mentalidad estoica. Tipo de persona 1. El estoicismo enseña que una de las mayores batallas que enfrenta el ser humano es contra las ilusiones autocreadas y la percepción distorsionada de la realidad. Estas ilusiones se desarrollan a lo largo del tiempo, a menudo como un mecanismo de defensa en respuesta a experiencias dolorosas o traumáticas. Sin embargo, con el tiempo, lo que comenzó como una protección se convierte en una trampa mental que impide el crecimiento personal y el entendimiento profundo de la realidad. Las personas atrapadas en estas ilusiones autocreadas no están alineadas con la realidad objetiva. Estas narrativas se entrelazan con su identidad hasta tal punto que cualquier intento de cuestionarlas o presentarles una perspectiva diferente es recibido con resistencia o incluso hostilidad. Es como si hubieran construido una muralla mental que las protege de la verdad, impidiendo cualquier incursión de ideas externas que podrían desafiar su percepción del mundo. Esta situación es particularmente desafiante porque a menudo estas personas no son conscientes de la existencia de estas ilusiones. Viven en una burbuja de autoengaño, convencidas de que su percepción es la única correcta. Para los estoicos, este tipo de autoengaño es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la sabiduría y la virtud, ya que bloquea la capacidad de ver las cosas tal como son y, por lo tanto, impide el desarrollo de un juicio correcto. El origen de estas ilusiones puede rastrearse hasta experiencias tempranas en la vida, como una infancia complicada o eventos traumáticos que dejaron una marca profunda en la psique. En estos casos, las ilusiones creadas actúan como un escudo protector contra el dolor emocional. Sin embargo, con el tiempo, este escudo se convierte en una barrera que limita la visión del mundo, creando una distorsión que se convierte en una parte central de la identidad de la persona. El desafío de ayudar a alguien atrapado en estas ilusiones es inmenso. La resistencia a la verdad es tan fuerte que cualquier intento de presentar una visión alternativa de la realidad es percibido como una amenaza. En muchos casos, romper estas ilusiones requiere intervención profesional, como la terapia psicológica, donde el individuo puede explorar y confrontar las raíces profundas de sus creencias distorsionadas. Sin embargo, el primer paso crucial es que la persona reconozca que sus creencias pueden no ser completamente correctas, un reconocimiento que en sí mismo puede ser muy difícil de alcanzar. Una analogía que ilustra este fenómeno es la forma en que algunas personas participan en debates políticos hoy en día. A menudo están tan arraigadas en sus creencias que ignoran la lógica y los hechos que contradicen su visión del mundo. En estos debates, la evidencia clara no es suficiente para cambiar la percepción de alguien porque han construido su identidad alrededor de sus creencias políticas. Esta misma dinámica se aplica a las ilusiones autocreadas. La clave para superar estas ilusiones es el autoexamen constante y la voluntad de confrontar la verdad, por incómoda que sea. Los estoicos abogaban por la práctica de la premeditatio malorum, que consiste en anticipar posibles adversidades y prepararse mentalmente para enfrentarlas. Esta práctica no solo ayuda a reducir el impacto emocional de los eventos negativos, sino que también entrena la mente para reconocer y aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni distorsiones. En la vida diaria, este enfoque se puede aplicar desarrollando la habilidad de cuestionar nuestras propias creencias y narrativas. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Es posible que estemos equivocados? ¿Qué evidencia tenemos para respaldar nuestras creencias? Al practicar este tipo de cuestionamiento,
Empezamos a derribar las murallas mentales que nos impiden ver la realidad de manera clara y objetiva. Este proceso es clave para el crecimiento personal y la adquisición de sabiduría, ya que nos permite vivir en armonía con la naturaleza de las cosas en lugar de luchar contra ellas. Sin embargo, es importante reconocer que este proceso puede ser doloroso. Desprenderse de una narrativa que ha sido una parte central de nuestra identidad puede sentirse como perder una parte de nosotros mismos, pero los estoicos nos recuerdan que este desprendimiento es necesario para alcanzar la verdadera libertad y sabiduría. Solo al liberarnos de las ilusiones que nos atan podemos ver el mundo tal como es y tomar decisiones basadas en un entendimiento claro y objetivo de la realidad. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida puede verse en la práctica de Marco Aurelio, el emperador filósofo. A lo largo de su vida, Marco Aurelio practicó la reflexión diaria, donde se preguntaba a sí mismo sobre la naturaleza de sus creencias y decisiones. En sus meditaciones, un registro personal de sus pensamientos, Marco Aurelio constantemente se cuestiona a sí mismo, analizando si sus percepciones y reacciones estaban alineadas con la realidad o si estaban siendo distorsionadas por el ego, el miedo o el deseo. Esta práctica de autoexamen le permitió a Marco Aurelio mantenerse firme y sereno en medio de las dificultades de su vida como emperador, enfrentando la realidad tal como era y tomando decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de en ilusiones autocreadas. Tipo de persona 2. Oportunistas. El estoicismo como filosofía de vida nos enseña a cultivar la virtud y la sabiduría en medio de las diversas circunstancias de la vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es cómo lidiar con personas que, bajo la apariencia de amistad o necesidad, realmente están buscando aprovecharse de nuestra bondad. Estos individuos, a menudo denominados como oportunistas, ven la amabilidad y la empatía de los demás no como virtudes a imitar, sino como debilidades que pueden explotar para su propio beneficio. El comportamiento de los oportunistas se caracteriza por un patrón repetitivo. Se presentan constantemente como personas en necesidad, solicitando ayuda en situaciones que, con el tiempo, se revelan como triviales o innecesarias. Sus peticiones de ayuda no son ocasionales ni genuinas, sino frecuentes y desproporcionadas, sugiriendo que, más que necesitar verdaderamente la ayuda, prefieren que otros hagan las cosas por ellos. Esta dependencia de la bondad ajena no se basa en una verdadera incapacidad, sino en una elección consciente de explotar la disposición de los demás para su propio confort o ventaja. Reconocer a estos oportunistas no siempre es fácil. Al principio, pueden parecer personas que simplemente están pasando por una mala racha o que necesitan un apoyo temporal. Suelen ser muy hábiles en manipular emocionalmente a quienes los rodean, utilizando el lenguaje de la amistad y la necesidad para justificar sus constantes peticiones. Es común que estos individuos se presenten como amigos en apuros, alguien a quien uno no puede simplemente ignorar sin sentirse culpable. Sin embargo, es a través de la observación cuidadosa y el tiempo que se revela su verdadera naturaleza. Uno de los mayores desafíos al enfrentarse a estos individuos es la dificultad de discernir sus intenciones reales. En muchos casos, los oportunistas no muestran su verdadera cara hasta que han establecido una relación de confianza con la persona de la que se están aprovechando. Es fácil caer en la trampa de pensar que están siendo sinceros en sus necesidades, especialmente cuando su comportamiento está revestido de un aura de humildad o vulnerabilidad. Sin embargo, con el tiempo, si sus solicitudes de ayuda son constantes, desproporcionadas y no van acompañadas de una reciprocidad genuina, es una señal clara de que están explotando la situación. Un aspecto crucial para manejar a estos individuos es desarrollar la capacidad de distanciarse emocionalmente. Los estoicos enseñan que debemos ser conscientes de nuestras propias emociones y no permitir que otros las manipulen para su propio beneficio. Esto significa aprender a reconocer cuando nuestra bondad está siendo explotada y tomar medidas para protegernos sin sentirnos culpables por ello. La culpabilidad es una herramienta que los oportunistas a menudo usan para mantener a sus víctimas en un estado de servidumbre emocional. Nos hacen creer que, al negarles ayuda, estamos siendo crueles o egoístas, cuando en realidad estamos simplemente estableciendo límites saludables. La estrategia estoica para lidiar con los oportunistas se basa en la autodisciplina y en la claridad de propósito. Los estoicos nos recuerdan que nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos y con nuestras obligaciones.
No estamos en deuda con nadie que busque explotar nuestra bondad sin ofrecer nada a cambio. Por lo tanto, es crucial aprender a decir no sin sentir remordimiento. Este no es un rechazo de la bondad, sino una afirmación de nuestro derecho a no ser manipulados o explotados. Es una declaración de nuestra autonomía y de nuestro compromiso con la virtud y la justicia. Además, los estoicos enfatizan la importancia de la reciprocidad en las relaciones humanas. La verdadera amistad, según los estoicos, se basa en un intercambio mutuo de bondad y apoyo, no en una relación unilateral donde una persona siempre da y la otra siempre recibe. En este sentido, los oportunistas violan uno de los principios más sagrados de la amistad y la comunidad al buscar solo su propio beneficio sin considerar las necesidades o el bienestar del otro. Reconocer esta violación y actuar en consecuencia es esencial para mantener nuestra integridad y nuestro bienestar emocional. Otro punto clave que los estoicos nos enseñan es la importancia de observar el comportamiento a lo largo del tiempo. Los oportunistas pueden ser muy convincentes en sus solicitudes iniciales, pero es a través de la repetición de su comportamiento que su verdadera naturaleza se hace evidente. Si observamos que sus peticiones de ayuda son constantes, triviales y desproporcionadas, y que no muestran gratitud ni buscan ayudar a cambio, es un indicio claro de que no están interesados en una relación genuina. Este patrón repetitivo de comportamiento es una señal de alerta que no debemos ignorar. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida puede verse en la vida de Séneca, uno de los más grandes pensadores del estoicismo. Séneca, en sus cartas y escritos, habla extensamente sobre la importancia de la autodisciplina y el discernimiento en las relaciones humanas. Si hubiera encontrado a un oportunista en su vida, Séneca habría observado su comportamiento con detenimiento, identificando las señales de manipulación emocional y explotación. Al reconocer estas señales, habría decidido distanciarse emocionalmente de esa persona, negándose a permitir que sus peticiones constantes y triviales afectaran su paz interior o lo desviaran de su camino. Séneca habría afirmado su derecho a decir no sin culpa, manteniendo así su integridad y su compromiso con la virtud. Tipo de persona 3. Personas que solo piensan en sí mismas. Las personas que solo piensan en sí mismas representan un desafío constante en las relaciones humanas. Este tipo de individuos están tan absortos en su propio mundo que apenas reconocen la existencia de los demás, más allá de cómo estos pueden servir a sus propios intereses. En cualquier interacción, ya sea una conversación casual o un momento significativo, logran redirigir la atención hacia ellos mismos, monopolizando la conversación con sus propias experiencias y emociones. No importa cuán importante o emocionante sea la noticia que compartas con ellos, siempre encontrarán la manera de desviar la atención hacia sus problemas o logros, robando la alegría del momento. Este comportamiento no solo es frustrante, sino también desmoralizador, ya que interactuar con personas tan centradas en sí mismas puede drenar la energía emocional de quienes las rodean. A menudo, estas personas no ofrecen ningún tipo de apoyo o validación en retorno. Es como si estuvieran emocionalmente incapacitados para empatizar con los demás o para celebrar sus éxitos. La relación se convierte en un terreno estéril, donde solo una parte parece florecer mientras la otra se queda en la sombra, sin recibir la atención y el apoyo que también merece. Una de las características más notables de estas personas es su incapacidad para ver más allá de sus propias experiencias. Tienen una visión del mundo tan limitada y centrada en sí mismas que ignoran completamente las emociones, necesidades y experiencias de los demás. Es como si el mundo girara en torno a ellos y todos los demás fueran meros personajes secundarios en su propia narrativa. Esta visión egocéntrica del mundo los lleva a monopolizar las conversaciones, a desviar constantemente la atención hacia ellos mismos y a minimizar o ignorar las experiencias de los demás. Uno de los mayores desafíos al interactuar con personas que solo piensan en sí mismas es la dificultad de establecer una relación equilibrada. La falta de reciprocidad emocional crea un ambiente donde una persona siempre da mientras que la otra siempre recibe. Este desequilibrio no solo es agotador, sino también perjudicial para el bienestar emocional de la persona que constantemente se ve ignorada o minimizada. Con el tiempo, esta falta de reciprocidad puede llevar a sentimientos de resentimiento, frustración y agotamiento emocional, ya que la relación se convierte en una carga en lugar de una fuente de apoyo mutuo.
Establecer límites claros es fundamental al tratar con personas que solo piensan en sí mismas. Los estoicos enseñan que es crucial proteger nuestro espacio emocional y no permitir que otros lo invadan o lo exploten. Esto significa aprender a decir no cuando es necesario y ser conscientes de que no es nuestra responsabilidad cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar por sí mismo. Si bien es noble intentar ayudar a alguien a ser menos egocéntrico, es importante reconocer que, a menos que esa persona vea la necesidad de ser más considerada con los demás, es poco probable que cambie. El estoicismo también enseña la importancia de la autoobservación y del reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Debemos ser conscientes de nuestras capacidades emocionales y no permitir que otros las agoten. Al tratar con personas que solo piensan en sí mismas, es esencial mantener una postura de observador desapegado, reconociendo sus comportamientos sin permitir que nos afecten emocionalmente. Esto no significa ser indiferente, sino más bien mantener un equilibrio emocional que nos permita interactuar con estas personas sin perder nuestra paz interior. Además, los estoicos nos recuerdan la importancia de la comunidad y de las relaciones humanas basadas en la reciprocidad y el respeto. Las relaciones desequilibradas, donde una persona siempre toma y la otra siempre da, no solo son injustas, sino también insostenibles a largo plazo. Es esencial buscar relaciones donde ambas partes se sientan valoradas y apoyadas, y donde la comunicación y el apoyo emocional sean mutuos. En este sentido, es importante ser selectivos con las personas con las que elegimos rodearnos y establecer relaciones que sean saludables y enriquecedoras para ambas partes. Un punto clave al tratar con personas que solo piensan en sí mismas es reconocer que no todos los problemas pueden ser resueltos. No es nuestra responsabilidad cambiar a los demás, especialmente si no reconocen que tienen un problema. Intentar cambiar a alguien que no quiere cambiar es como intentar llenar un vaso que está constantemente siendo vaciado. Es un esfuerzo inútil que solo lleva a la frustración y al agotamiento. En lugar de intentar cambiar a estas personas, es mejor enfocar nuestra energía en proteger nuestra propia paz y bienestar emocional. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida puede verse en Epicteto, un filósofo estoico que enseñaba la importancia de enfocarse en lo que está bajo nuestro control y de no permitir que las acciones de los demás afecten nuestra paz interior. Si Epicteto hubiera tenido que interactuar con una persona que solo piensa en sí misma, habría observado su comportamiento con detenimiento, sin permitir que su egocentrismo lo afectara emocionalmente. Epicteto habría establecido límites claros, asegurándose de no permitir que esa persona monopolizara su tiempo o su energía emocional, y habría enfocado su atención en cultivar relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, manteniendo su paz interior y su compromiso con la virtud. Tipo de persona 4. Personas que nunca admiten sus errores. Las personas que nunca admiten sus errores representan uno de los desafíos más grandes en las relaciones humanas y en el desarrollo personal. Este tipo de individuo es incapaz de aceptar la responsabilidad por sus acciones, siempre buscando culpar a factores externos o a otras personas cuando algo sale mal. En lugar de reconocer sus propios defectos o errores, prefieren construir una narrativa que los exonere de cualquier responsabilidad, lo que demuestra una profunda falta de humildad. Esta actitud no solo les impide aprender y crecer, sino que también bloquea cualquier intento de guiarlos hacia una mejora personal. Uno de los aspectos más preocupantes de este tipo de comportamiento es la resistencia a la autorreflexión. La capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y admitir cuando hemos cometido un error es fundamental para el crecimiento personal y el aprendizaje. Sin embargo, las personas que nunca admiten sus errores ven cualquier indicio de fracaso como una amenaza directa a su ego. Están tan preocupadas por mantener una imagen de infalibilidad que se niegan a aceptar cualquier sugerencia de que podrían haber hecho algo mal. Este rechazo a la autocrítica no solo impide su propio desarrollo, sino que también erosiona las relaciones que tienen con los demás, ya que se vuelven incapaces de aceptar consejos o ayuda. Interactuar con estas personas es particularmente difícil porque su resistencia a admitir errores crea una barrera impenetrable para la comunicación efectiva. Incluso cuando se les presenta evidencia clara de sus errores, se aferran a sus excusas y defensas, negándose a considerar la posibilidad de que podrían estar equivocados. Esto genera una dinámica frustrante en la que cualquier intento de ayudar o aconsejar se convierte en un ejercicio inútil,
ya que la persona simplemente no está dispuesta a escuchar. En lugar de ver los errores como oportunidades para aprender y mejorar, los perciben como ataques a su identidad, lo que refuerza su negativa a admitir cualquier fallo. El problema con esta mentalidad es que limita enormemente el potencial de crecimiento. Los errores son una parte natural e inevitable de la vida, y aprender de ellos es esencial para avanzar. Al negarse a reconocer sus propios errores, estas personas se estancan, repitiendo los mismos patrones de comportamiento una y otra vez, sin progresar. Esto no solo afecta su desarrollo personal, sino que también tiene un impacto negativo en su entorno, ya que su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones puede causar conflictos y tensiones en sus relaciones con los demás. Los estoicos enseñan que la aceptación de la responsabilidad es un componente esencial de la virtud. Reconocer nuestros errores y aprender de ellos es una muestra de humildad y sabiduría, y es una práctica fundamental para cualquiera que desee vivir una vida virtuosa. Sin embargo, cuando nos encontramos con personas que se niegan a admitir sus errores, es importante no desperdiciar nuestra energía tratando de convencerlas de lo contrario. Es una tarea casi imposible cambiar la mentalidad de alguien que no está dispuesto a cambiar, y tratar de hacerlo solo nos llevará a la frustración. En lugar de intentar hacer que estas personas admitan sus errores, una estrategia más efectiva es permitir que aprendan de las consecuencias naturales de sus acciones. Eventualmente, la realidad se impondrá y estas personas tendrán que enfrentar los resultados de sus decisiones, lo que podría llevarlas a una mayor autorreflexión. Aunque este proceso puede ser doloroso para ellas, es a menudo la única manera en que pueden llegar a reconocer sus errores y comenzar a trabajar en ellos. Como dicen los estoicos, a veces el mejor maestro es la experiencia. Este enfoque no significa que debamos abandonar a estas personas o dejar de ofrecerles apoyo. Al contrario, podemos seguir siendo una fuente de orientación y consejo, pero sin esperar que cambien inmediatamente su comportamiento. Debemos recordar que cada persona tiene su propio camino de aprendizaje y que algunas lecciones solo pueden ser aprendidas a través de la experiencia directa. Nuestra tarea es ofrecer apoyo sin permitir que su negativa a admitir errores afecte nuestra propia paz interior o nuestra visión de lo que es correcto. Los estoicos también nos enseñan a practicar la paciencia y la compasión, incluso con aquellos que parecen ser obstinados o testarudos. Es importante tener presente que la negativa a admitir errores a menudo surge de un lugar de inseguridad y temor, y no necesariamente de malicia. Al reconocer esto, podemos abordar estas situaciones con una actitud de comprensión, sin perder de vista nuestros propios principios. Al final, la manera más efectiva de influir en los demás es a través de nuestro propio ejemplo, demostrando cómo la humildad y la aceptación de la responsabilidad pueden conducir a una vida más plena y satisfactoria. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se encuentra en Marco Aurelio, el emperador filósofo. A lo largo de su vida, Marco Aurelio practicó la introspección diaria, revisando sus acciones y decisiones con un ojo crítico para identificar cualquier error que pudiera haber cometido. Sin embargo, también comprendía que no todos estarían dispuestos a hacer lo mismo. Si se encontraba con alguien que se negaba a admitir sus errores, Marco Aurelio no perdería su tiempo intentando convencer a esa persona de su equivocación. En su lugar, dejaría que la experiencia les enseñara la lección necesaria, mientras él continuaba enfocándose en su propio desarrollo personal y en la práctica de la virtud, manteniendo su paz interior y su compromiso con la sabiduría. Tipo de persona 5. Personas que no planifican a futuro. Las personas que no planifican a futuro representan un enigma intrigante en las dinámicas humanas. Estos individuos, a menudo dotados de talentos y habilidades, parecen estar atrapados en el presente, sin considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones o inacciones. No es que carezcan de ambición o capacidad, sino que les falta la visión o la disciplina necesaria para transformar esas cualidades en un plan de acción que asegure su bienestar futuro. Este comportamiento puede resultar desconcertante para quienes los rodean, especialmente cuando parece que tienen todo lo necesario para tener éxito, pero simplemente no lo aplican. La vida sin planificación, aunque puede parecer libre y sin complicaciones a corto plazo, conlleva una serie de desafíos y consecuencias que, con el tiempo, pueden convertirse en obstáculos insuperables. Vivir solo en el presente, sin considerar lo que el futuro puede traer, es un enfoque que a menudo conduce a la dependencia de la ayuda externa,
ya sea de amigos, familiares o instituciones. Estas personas pueden encontrarse en situaciones donde, en lugar de prosperar por sus propios esfuerzos, dependen de otros para salir adelante, lo que les impide desarrollar una verdadera autosuficiencia y resiliencia. El desafío más grande al tratar con personas que no planifican a futuro es la frustración que surge al intentar motivarlas para que piensen en el largo plazo. Es difícil comprender cómo alguien con tanto potencial puede estar tan desinteresado en utilizarlo para asegurar un futuro mejor. Esta falta de previsión no solo afecta a la persona en cuestión, sino que también puede tener un impacto negativo en quienes los rodean, especialmente si estas personas se ven obligadas a intervenir repetidamente para ayudarlas a superar las crisis que inevitablemente surgen de la falta de planificación. Desde la perspectiva estoica, la planificación a futuro es una extensión natural de la sabiduría y la prudencia. Los estoicos enseñan que debemos vivir de acuerdo con la razón y la virtud, lo que implica pensar en las consecuencias de nuestras acciones y preparar nuestras vidas de manera que podamos enfrentar los desafíos futuros con serenidad y fortaleza. La falta de planificación no es simplemente una cuestión de negligencia, es un reflejo de una mente que no está alineada con la razón y que, por lo tanto, está destinada a enfrentar dificultades innecesarias. Sin embargo, intentar enseñar a estas personas nuevas habilidades o impartirles lecciones de planificación puede ser un ejercicio inútil si no están dispuestas a cambiar su mentalidad. Es posible que comprendan intelectualmente la importancia de la planificación, pero si no tienen la motivación interna para aplicarla, seguirán viviendo en el presente sin preocuparse por lo que pueda venir. En estos casos, la estrategia más efectiva puede ser alentarlas a aplicar lo que ya saben y ayudarlas a comprender, a través de ejemplos concretos y consecuencias tangibles, la importancia de la previsión. Un enfoque estoico para tratar con estas personas implica no forzar un cambio, sino más bien permitir que la realidad y la experiencia sean sus maestros. A veces, la mejor manera de aprender una lección es enfrentarse a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Esto no significa que debamos abandonar a estas personas a su suerte, sino que debemos permitirles experimentar las repercusiones de su inacción para que eventualmente puedan ver la necesidad de un cambio en su enfoque. Al igual que en la naturaleza, donde las criaturas aprenden a adaptarse a su entorno para sobrevivir, los seres humanos también deben aprender a adaptarse a las exigencias de la vida, y parte de ese aprendizaje implica la planificación y la preparación para el futuro. Además, es crucial recordar que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y su propio camino de desarrollo. Lo que puede parecer una falta de previsión puede, en realidad, ser parte de un proceso más grande en el que la persona está aprendiendo lecciones de vida a su manera y en su propio tiempo. Como observadores externos, nuestra tarea no es imponer nuestro propio ritmo o nuestras expectativas, sino ofrecer apoyo y guía cuando sea necesario, mientras permitimos que la persona crezca a su propio ritmo. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Séneca, quien abogaba por la preparación constante y la previsión. Séneca entendía que la vida es incierta y que el futuro siempre traerá desafíos que deben ser enfrentados con sabiduría y previsión. Si Séneca hubiera encontrado a alguien que no planificaba a futuro, no habría perdido su tiempo tratando de enseñarles nuevas habilidades. En cambio, habría alentado a esa persona a aplicar lo que ya sabía y a reflexionar sobre las posibles consecuencias de su falta de previsión. Al final, habría dejado que la experiencia fuera su maestra, permitiendo que las dificultades que surgen de la inacción les enseñaran la importancia de la planificación y la preparación. Mientras tanto, Séneca habría continuado su propio camino de desarrollo personal, recordando siempre que la virtud y la sabiduría requieren no solo vivir en el presente, sino también prepararse para el futuro con prudencia y serenidad. Tipo de persona 6. Personas atrapadas en la negatividad de la vida. Las personas atrapadas en la negatividad de la vida representan un desafío constante para quienes buscan un equilibrio emocional y una mentalidad positiva. Estas personas parecen estar perpetuamente sumidas en una visión pesimista del mundo, donde cada situación es vista a través de un lente oscuro y distorsionado. No importa cuántas cosas buenas sucedan a su alrededor, su enfoque se mantiene firmemente en lo que está mal, en lo que falta o en lo que podría salir mal. Este enfoque en lo negativo no solo las limita a ellas mismas, sino que también puede drenar la energía de quienes intentan apoyarlas. Vivir en un estado constante de negatividad crea un ciclo de quejas interminables.
Para estas personas, cada solución propuesta a un problema es rápidamente sustituida por una nueva queja o preocupación. Esto puede llevar a una dinámica agotadora y desmoralizante para aquellos que intentan ofrecer ayuda o apoyo. En lugar de ver las soluciones como una forma de mejorar su situación, parecen encontrar consuelo en permanecer en un estado de victimismo, donde cualquier intento de cambio es resistido o ignorado. Este comportamiento no solo refuerza su propio ciclo negativo, sino que también puede empezar a afectar el estado de ánimo y la perspectiva de quienes los rodean. El estoicismo nos enseña que la percepción y la interpretación de los eventos son clave para nuestra felicidad y bienestar. Según los estoicos, no son las cosas externas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Por lo tanto, una persona que elige enfocarse solo en lo negativo está, en esencia, creando su propio sufrimiento. Esta autoinfligida prisión mental puede ser difícil de romper, especialmente si la persona se ha acostumbrado a ver el mundo a través de esta lente pesimista durante un largo periodo. Intentar ayudar a alguien atrapado en la negatividad puede ser una tarea ingrata. Es fácil caer en la trampa de pensar que con el suficiente apoyo o con las palabras adecuadas se puede cambiar la perspectiva de estas personas. Sin embargo, la realidad es que el cambio solo puede venir desde dentro. Si una persona no está dispuesta a reconocer el poder que tiene sobre su propia interpretación de los eventos, cualquier intento externo de cambiar su mentalidad es probable que sea en vano. En lugar de aceptar la responsabilidad de su bienestar emocional, estas personas a menudo prefieren mantenerse en un estado de queja y frustración, lo que les impide ver cualquier posibilidad de mejora. La estrategia más efectiva para manejar estas situaciones, según los principios estoicos, es protegerse emocionalmente y considerar la posibilidad de distanciarse si la negatividad comienza a afectar tu propio bienestar. El estoicismo enseña la importancia de mantener la tranquilidad y la estabilidad interior, lo que significa que no debemos permitir que la negatividad de los demás altere nuestro propio estado mental. Esto no significa que debamos abandonar a estas personas, pero sí que debemos ser conscientes de los límites de nuestra influencia y no sacrificarnos innecesariamente en un intento de salvar a alguien que no quiere ser salvado. En lugar de intentar cambiar su mentalidad, es más productivo enfocarse en apoyar a aquellos que están genuinamente interesados en mejorar su situación. Hay personas que, aunque enfrentan dificultades, están abiertas a aprender, a crecer y a buscar soluciones. Es en estas personas en las que debemos centrar nuestra energía, ofreciendo apoyo y guía para ayudarlas a superar sus desafíos. Al hacerlo, no solo estamos ayudando a los demás, sino también protegiendo nuestra propia paz interior. Es crucial reconocer que algunas personas pueden estar tan atrapadas en su negatividad que cualquier intento de ayuda puede ser percibido como una amenaza a su identidad. Para estas personas, la negatividad ha llegado a definir quiénes son, y cualquier sugerencia de cambio puede ser resistida ferozmente. En estos casos, es importante respetar su camino y aceptar que cada persona tiene su propio ritmo y proceso de aprendizaje. A veces, el mejor enfoque es dar un paso atrás y permitir que la persona experimente las consecuencias de su propia perspectiva negativa. Solo a través de esta experiencia directa podrán tal vez darse cuenta de la necesidad de un cambio. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Epicteto, quien enseñaba que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que está fuera de nuestro control. Si Epicteto se hubiera encontrado con alguien atrapado en la negatividad, no habría perdido su tiempo y energía tratando de convencer a esa persona de cambiar su perspectiva. En cambio, habría mantenido su propia serenidad, recordando que cada persona es responsable de su propia mente y actitud. Epicteto habría ofrecido su apoyo y consejo, pero sin permitir que la negatividad de la otra persona alterara su propia paz interior. Si la persona persistía en su negatividad, Epicteto habría optado por distanciarse emocionalmente, enfocándose en su propio desarrollo y en ayudar a aquellos que realmente están dispuestos a mejorar. Tipo de persona 7. Individuos que piensan que nunca es su culpa. Las personas que creen que nunca es su culpa representan un desafío significativo en las relaciones interpersonales y en su propio desarrollo personal. Estas personas, al igual que aquellas que no admiten sus errores, tienden a culpar constantemente a factores externos o a otras personas por los problemas que enfrentan en sus vidas. Están convencidas de que los problemas que enfrentan,
ya sea en sus relaciones, su salud o su carrera, son siempre causados por algo o alguien más. Esta mentalidad les impide asumir la responsabilidad de sus propias acciones y decisiones, bloqueando cualquier posibilidad de introspección y, en consecuencia, de crecimiento personal. Una de las características más marcadas de estos individuos es su incapacidad para ver sus propios defectos o errores. Están atrapados en un ciclo de culpa y negación que refuerza su percepción de que son víctimas de circunstancias fuera de su control. Esta falta de introspección les impide aprender de sus errores, ya que para ellos no hay nada que aprender. En su mente, ellos no son los culpables y por lo tanto no tienen nada que corregir. Este patrón de pensamiento no solo les impide crecer, sino que también los mantiene en un estado de constante insatisfacción y frustración, ya que nunca logran resolver los problemas que enfrentan. Este tipo de mentalidad es particularmente destructiva porque crea un ciclo vicioso en el que la persona se ve a sí misma como una víctima perpetua. En lugar de tomar control de su vida y buscar soluciones a los problemas, se quedan atrapados en un bucle de quejas y excusas, siempre señalando con el dedo a otros o a circunstancias externas. Esta actitud no solo afecta su bienestar emocional, sino que también puede dañar sus relaciones con los demás, ya que nadie quiere estar cerca de alguien que nunca asume la responsabilidad de sus acciones. Desde la perspectiva estoica, esta falta de responsabilidad y autoconciencia es un gran obstáculo para vivir una vida virtuosa. Los estoicos enseñan que debemos ser dueños de nuestras acciones y aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. La vida está llena de desafíos y dificultades, pero es nuestra reacción a esos desafíos lo que determina nuestra felicidad y bienestar. Aquellos que constantemente culpan a otros o a factores externos por sus problemas están renunciando a su propio poder y control sobre sus vidas, permitiendo que las circunstancias, en lugar de su propio juicio y virtud, determinen su destino. Intentar ayudar a alguien que está atrapado en esta mentalidad puede ser extremadamente frustrante. Estos individuos no ven la necesidad de cambiar porque, en su mente, ellos no son el problema. Cualquier intento de señalar sus errores o de guiarlos hacia una mayor autoconciencia es a menudo recibido con resistencia o rechazo. En lugar de reflexionar sobre sus propias acciones, tienden a desviar la atención hacia los errores o fallos percibidos de los demás, lo que no solo bloquea cualquier intento de ayuda, sino que también puede llevar a conflictos y tensiones en las relaciones. La mejor estrategia para lidiar con este tipo de personas, según los principios estoicos, es permitir que la vida les enseñe a través de las consecuencias naturales de sus acciones. La realidad tiene una forma implacable de imponerse, y eventualmente, aquellos que rechazan la responsabilidad de sus propias vidas se verán obligados a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esto no significa que debamos abandonar a estas personas, pero sí que debemos reconocer los límites de nuestra influencia y no sacrificar nuestra paz interior tratando de cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. En lugar de intentar forzar una introspección que no están preparados para aceptar, es más efectivo dejarlos enfrentar las repercusiones naturales de su falta de responsabilidad. Con el tiempo, es posible que comiencen a ver la conexión entre sus acciones y los resultados que obtienen. Este proceso puede ser doloroso y lento, pero a veces es la única manera en que estas personas pueden llegar a una comprensión más profunda de sí mismas y de la vida. Es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y su propio camino hacia la autoconciencia. Algunos pueden necesitar múltiples experiencias difíciles antes de reconocer la necesidad de cambiar. Como estoicos, nuestra tarea es mantener la paciencia y la compasión, ofreciendo apoyo cuando sea apropiado, pero sin permitir que la negativa de los demás a aceptar la responsabilidad nos arrastre a su ciclo de negatividad y culpa. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en Marco Aurelio, quien entendía profundamente la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Si Marco Aurelio se hubiera encontrado con alguien que constantemente culpaba a los demás por sus problemas, no habría perdido su tiempo tratando de convencer a esa persona de su error. En cambio, Marco Aurelio habría permitido que la vida y las consecuencias naturales enseñaran las lecciones necesarias, mientras él mantenía su propia serenidad, recordando que cada persona es responsable de su propio destino y que no es posible cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiarse a sí mismo. Mientras tanto, habría continuado su propio camino de desarrollo personal, enfocado en vivir de acuerdo con la virtud y la razón,
sin permitir que la mentalidad negativa de los demás afectara su propio bienestar interior. Tipo de persona 8. Individuos que esperan que el mundo les favorezca. Los individuos que esperan que el mundo les favorezca viven en una burbuja de expectativas irrealistas, donde su percepción de la vida está distorsionada por un sentido exagerado de derecho. Estas personas creen que el mundo debería acomodarse a sus deseos y necesidades y no ven la necesidad de esforzarse o ganarse lo que desean. Este tipo de mentalidad, a menudo alimentada por una combinación de experiencias pasadas y una falta de autoconciencia, los lleva a esperar un trato especial simplemente por existir, sin considerar el esfuerzo y la dedicación que otros han tenido que invertir para lograr sus metas. Estas personas suelen aprovecharse de la bondad y generosidad de los demás. No reconocen ni aprecian el esfuerzo que otros ponen para ayudarlos, y en lugar de mostrar gratitud, tienden a tomar todo lo que se les da como algo merecido. Esta falta de aprecio y reconocimiento no solo es desmoralizante para quienes intentan ayudarlos, sino que también refuerza su creencia de que tienen derecho a recibir sin dar nada a cambio. En muchos casos, estas personas son incapaces de ver que el mundo no les debe nada, y que el éxito, la felicidad y la realización personal son el resultado de esfuerzo y perseverancia, no de un derecho inherente. El desafío de ayudar a estas personas radica en su resistencia a aceptar la realidad. No ven la guía o el consejo como un acto de bondad, en cambio, lo perciben como una amenaza a su percepción de derecho. Cuando se les presenta una realidad que desafía su visión del mundo, pueden reaccionar con hostilidad, manipulación o incluso retirarse emocionalmente, negándose a aceptar que la vida no siempre se acomodará a sus deseos. Esta actitud no solo los aleja de quienes podrían ayudarlos, sino que también los mantiene atrapados en un ciclo de dependencia y expectativas no cumplidas. El estoicismo nos enseña que la vida no nos debe nada, y que es nuestra responsabilidad trabajar hacia nuestras metas y aceptar las circunstancias con gratitud y serenidad. Según los principios estoicos, esperar que el mundo nos favorezca es una forma de autoengaño que solo lleva a la frustración y al resentimiento. Los estoicos creen en la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significa aceptar la realidad tal como es y no como quisiéramos que fuera. Esto implica reconocer que el éxito y el bienestar no se regalan, sino que se ganan a través del trabajo duro, la autodisciplina y la virtud. Tratar de cambiar la mentalidad de una persona que espera que el mundo le favorezca puede ser una tarea agotadora e infructuosa. Estas personas están tan atrapadas en su sentido de derecho que cualquier intento de mostrarles una perspectiva diferente puede ser recibido con resistencia o rechazo. A menudo, no verán la necesidad de cambiar hasta que enfrenten las consecuencias naturales de sus expectativas no cumplidas. Cuando la realidad finalmente se impone y se dan cuenta de que el mundo no les dará lo que desean sin esfuerzo, es posible que comiencen a reconsiderar su enfoque de la vida. Una estrategia efectiva para lidiar con este tipo de personas es establecer límites claros y firmes. Los estoicos enseñan que debemos proteger nuestra paz interior y no permitir que otros se aprovechen de nuestra bondad. Esto significa ser generosos y compasivos, pero también ser conscientes de nuestras propias necesidades y no sacrificar nuestro bienestar por alguien que no aprecia lo que se le da. Al establecer límites, no solo estamos protegiendo nuestra propia integridad, sino también ofreciendo una lección importante a la otra persona, que el respeto y la gratitud son fundamentales en cualquier relación. Es crucial recordar que algunas personas solo aprenderán cuando experimenten el mismo comportamiento que han mostrado hacia los demás. Si alguien espera que el mundo lo favorezca sin dar nada a cambio, puede ser útil permitir que enfrenten una situación en la que sus expectativas no se cumplan. Esto no se trata de ser cruel, sino de permitir que la persona experimente las consecuencias naturales de sus acciones. A través de esta experiencia, es posible que comiencen a ver la importancia de la reciprocidad, la gratitud y el esfuerzo. Además, es importante no dejarse manipular por estas personas. Los individuos que creen que el mundo les debe algo a menudo intentan manipular a quienes los rodean para obtener lo que desean. Esta manipulación puede tomar muchas formas, desde la culpabilización hasta el chantaje emocional. Como estoicos, debemos ser conscientes de estas tácticas y mantener nuestra firmeza en los principios de la virtud y la justicia. No debemos permitir que la manipulación o las expectativas irreales nos desvíen de nuestro propio camino de desarrollo personal y bienestar.
Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Séneca, quien enseñaba la importancia de la autodisciplina y la autosuficiencia. Si Séneca se hubiera encontrado con alguien que esperaba que el mundo lo favoreciera sin esfuerzo, no habría perdido tiempo tratando de convencer a esa persona de su error. En cambio, Séneca habría establecido límites claros, ofreciendo su ayuda de manera generosa, pero sin permitir que la otra persona se aprovechara de su bondad. Si la persona persistía en su actitud de derecho, Séneca habría permitido que la vida y sus circunstancias le enseñaran la lección necesaria, recordando siempre que el verdadero crecimiento proviene de enfrentar la realidad con fortaleza y virtud, y no de esperar que el mundo se acomode a nuestros deseos. Tipo de persona 9. Personas que no quieren aprender o cambiar. Las personas que no quieren aprender o cambiar representan uno de los desafíos más complejos en las relaciones interpersonales y en el propio camino hacia la virtud y la sabiduría. Estos individuos se resisten de manera obstinada al cambio y al crecimiento personal, rechazando cualquier consejo, crítica constructiva o sugerencia que pueda ayudarles a mejorar. Están atrapados en un ciclo donde prefieren culpar a los demás por sus problemas en lugar de mirar hacia adentro y reflexionar sobre su papel en las dificultades que enfrentan. Este tipo de personas viven en una especie de estancamiento emocional e intelectual. No ven la necesidad de cambiar porque han creado una zona de confort, aunque esta zona esté plagada de problemas y conflictos repetidos. La idea de salir de esa zona de confort les resulta aterradora, y prefieren soportar las consecuencias de su inacción antes que enfrentarse al desafío del cambio. En lugar de ver la vida como una oportunidad para aprender y evolucionar, estas personas se aferran a sus viejos patrones, creyendo que cualquier desviación de lo conocido es una amenaza a su estabilidad, aunque esa estabilidad sea en realidad una ilusión. Intentar ayudar a estas personas puede ser increíblemente frustrante y, en muchos casos, completamente infructuoso. No importa cuán bien intencionado o sabio sea el consejo que se les ofrezca, lo rechazan de inmediato, argumentando que su situación es diferente o que las soluciones sugeridas no aplican a su caso. Este rechazo constante no solo cierra las puertas al crecimiento, sino que también crea un entorno de desesperanza para quienes intentan ayudar. La repetición de los mismos problemas, acompañada de la negativa a cambiar, puede llevar a un desgaste emocional significativo tanto para la persona en cuestión como para aquellos que la rodean. El estoicismo nos enseña que el cambio y el aprendizaje son esenciales para vivir una vida plena y virtuosa. Los estoicos creen que el verdadero crecimiento proviene de la autorreflexión y la disposición a mejorar constantemente. Sin embargo, también reconocen que no todos están dispuestos o preparados para embarcarse en este viaje de crecimiento personal. Algunas personas están tan atrapadas en sus hábitos y creencias que cualquier intento de sacarlas de ese estado se encuentra con resistencia, ira o negación. Para los estoicos, la autodisciplina y la voluntad de aprender son virtudes fundamentales, pero cuando nos encontramos con alguien que no quiere aprender o cambiar, es esencial recordar que no podemos forzar a nadie a crecer. El cambio genuino debe venir desde adentro, y nadie puede imponerlo desde afuera. Esta lección es crucial para mantener nuestra propia paz interior y no dejarnos arrastrar por la frustración de intentar cambiar a alguien que no está dispuesto a hacerlo. La mejor estrategia cuando se trata con personas que no quieren aprender o cambiar es permitir que la vida les enseñe las lecciones necesarias. A menudo, la única manera en que estas personas pueden llegar a reconocer la necesidad de cambio es a través de la experiencia directa y las consecuencias de su inacción. Aunque puede ser doloroso ver a alguien sufrir por su negativa a cambiar, a veces este sufrimiento es el catalizador necesario para que finalmente decidan hacer un cambio. No podemos protegerlos de las lecciones que la vida tiene reservadas para ellos, y es importante que aceptemos que cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo de aprendizaje. Esto no significa que debamos abandonar a estas personas, sino que debemos ser conscientes de nuestros propios límites. Podemos ofrecer apoyo y consejo, pero no debemos permitir que su resistencia nos lleve a sacrificar nuestra propia paz interior. Al igual que un maestro que guía a sus estudiantes, debemos reconocer cuando es el momento de dejar que el estudiante aprenda por sí mismo. La vida, en su implacable flujo de eventos y desafíos, es un maestro eficaz, y todos debemos aprender nuestras lecciones en su debido tiempo. El estoicismo también nos recuerda la importancia de la paciencia y la compasión.
Aunque puede ser frustrante tratar con alguien que se niega a cambiar, debemos recordar que cada persona enfrenta sus propias luchas internas. Su resistencia al cambio puede estar enraizada en el miedo, la inseguridad o el dolor. Como estoicos, debemos practicar la empatía, entendiendo que el camino hacia el crecimiento personal es diferente para cada uno y que algunos necesitan más tiempo y experiencias para llegar a donde otros ya están. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Epicteto. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros estoicos, entendía profundamente que no todos están listos para aceptar las enseñanzas filosóficas. Si se hubiera encontrado con alguien que no quería aprender o cambiar, Epicteto no habría intentado forzar un cambio. En su lugar, habría ofrecido sus enseñanzas de manera paciente, sabiendo que solo aquellos que están listos para recibirlas las aceptarán. Si la persona no estaba dispuesta a aprender, Epicteto habría dejado que la vida y sus desafíos le enseñaran las lecciones necesarias, mientras él continuaba enfocado en su propio crecimiento y en la práctica de la virtud, recordando siempre que el cambio verdadero solo puede venir desde adentro. Tipo de persona 10. Personas que viven en la nostalgia del pasado. Las personas que viven en la nostalgia del pasado están atrapadas en una ilusión que distorsiona su percepción de la realidad. Estas personas idealizan los tiempos que ya han quedado atrás, creyendo que sus mejores días se encuentran en el pasado y que lo que les depara el presente y el futuro no puede compararse con lo que una vez disfrutaron. Este apego a recuerdos y vivencias pasadas crea un refugio mental que, aunque reconfortante, está desconectado de la vida que sigue avanzando sin detenerse. Este tipo de mentalidad puede ser especialmente limitante, ya que impide que estas personas disfruten plenamente del presente. Al comparar constantemente el presente con una versión idealizada del pasado, se niegan la oportunidad de apreciar la belleza y las posibilidades que el aquí y ahora les ofrece. Es como si llevaran una venda en los ojos, una venda tejida con recuerdos selectivos que les impide ver el mundo tal como es hoy. Esta fijación en el pasado no solo restringe su capacidad para aprovechar las oportunidades del presente, sino que también los aleja de un futuro que podría ser igualmente, si no más, gratificante. El estoicismo nos enseña que la vida es un flujo constante de cambios y que nuestra tarea es aprender a aceptar y adaptarnos a esos cambios con serenidad y sabiduría. Sin embargo, para aquellos que viven en la nostalgia, aceptar el cambio es una de las cosas más difíciles de hacer. El pasado se convierte en un ancla que los mantiene atados a un tiempo que ya no existe, y cualquier intento de moverlos hacia adelante es visto como una amenaza a esa seguridad que han encontrado en sus recuerdos. Intentar guiarlos hacia una nueva perspectiva puede ser una tarea ardua y frustrante, ya que su resistencia a abandonar el pasado es profunda y a menudo arraigada en el miedo al incierto futuro. El desafío de ayudar a estas personas radica en su falta de disposición para aceptar que el tiempo sigue avanzando. Están tan inmersas en su visión nostálgica que cualquier sugerencia de que el presente y el futuro pueden ser igual de valiosos es recibida con escepticismo o rechazo. En lugar de ver el tiempo como un flujo continuo lleno de posibilidades, lo ven como una serie de etapas, de las cuales la mejor ya ha pasado. Esta mentalidad los coloca en un estado de estancamiento emocional y mental, donde el crecimiento personal y la evolución se detienen y la vida se convierte en un ciclo repetitivo de añoranza y desilusión. El estoicismo también nos enseña que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza, y la naturaleza misma es cambio. Todo en el universo está en constante transformación, y resistirse a este cambio es resistirse a la vida misma. Aquellos que se aferran al pasado están, en cierto sentido, luchando contra la corriente natural de la existencia, lo que inevitablemente conduce al sufrimiento. No pueden avanzar porque están demasiado ocupados mirando hacia atrás, y en ese proceso, pierden la oportunidad de vivir plenamente en el presente. La estrategia más efectiva para manejar esta situación es animar suavemente a estas personas a disfrutar del presente, sin forzarlas a olvidar el pasado. El pasado es una parte integral de quienes somos y no debe ser rechazado o negado, pero tampoco debe convertirse en el único punto de referencia. Es posible honrar y apreciar lo que el pasado nos ha dado mientras nos abrimos a las nuevas experiencias que la vida tiene para ofrecer en el presente y en el futuro. Pero para que este cambio ocurra, debe haber un reconocimiento de que aferrarse al pasado puede estar causando más daño que bien.
A veces es necesario permitir que estas personas enfrenten la realidad del cambio por sí mismas. La vida tiene una manera de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender, a menudo a través de experiencias difíciles. Cuando ven que aferrarse al pasado les está causando dolor, es posible que finalmente estén dispuestas a aceptar el presente y a avanzar. Este proceso puede ser doloroso, pero también es necesario para su crecimiento y bienestar. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Marco Aurelio. Como emperador de Roma, Marco Aurelio tuvo que lidiar con cambios constantes tanto en su vida personal como en su papel de líder. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza del tiempo y el cambio, recordándose que cada momento es una oportunidad para crecer y aprender. Marco Aurelio habría instado a esa persona a aceptar la naturaleza transitoria de la vida, sabiendo que solo al hacerlo se puede encontrar la verdadera serenidad y satisfacción. Tipo de persona 11. Personas que buscan aprobación constante. Las personas que buscan aprobación constante viven en una prisión autoimpuesta, construida con las expectativas y opiniones de los demás. Esta necesidad insaciable de validación externa las lleva a ajustar su comportamiento, sus decisiones e incluso sus creencias para alinearse con lo que perciben que otros esperan de ellas. En lugar de actuar desde un lugar de autenticidad, se convierten en camaleones sociales, cambiando de forma para encajar en diferentes entornos y agradar a las personas que las rodean. Sin embargo, este enfoque les roba la oportunidad de descubrir y seguir su verdadero yo, lo que puede llevar a una profunda insatisfacción interna. Vivir buscando la aprobación de otros es como tratar de llenar un vaso que nunca está realmente lleno. No importa cuánta validación reciban, nunca es suficiente para saciar esa necesidad de sentirse valiosas y seguras. Esta dependencia puede ser particularmente destructiva, ya que las personas que caen en este patrón de comportamiento comienzan a perder de vista lo que realmente quieren y necesitan. Sus vidas dejan de ser una expresión de sus propios valores y deseos, y en su lugar se convierten en un reflejo de lo que creen que los demás quieren ver. Esto no solo les roba autenticidad, sino que también puede crear un ciclo de ansiedad, donde el temor a no ser aprobadas por los demás domina su toma de decisiones. Desde la perspectiva estoica, este enfoque en la aprobación externa es un grave error, ya que aleja a la persona de su verdadera naturaleza y del poder que tiene sobre su propia vida. Los estoicos enseñan que la única aprobación que realmente importa es la que proviene de uno mismo, es decir, vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, independientemente de lo que los demás piensen. La validación externa es volátil y está fuera de nuestro control, mientras que la paz interior y la confianza en uno mismo son fortalezas que nadie puede quitarnos. El desafío de ayudar a estas personas radica en su falta de autoconciencia y en su incapacidad para reconocer sus propias necesidades y deseos. Están tan concentradas en complacer a los demás que han perdido el contacto con lo que realmente les importa. Intentar guiarlas hacia un lugar de mayor autenticidad puede ser difícil, ya que su sentido de identidad está tan entrelazado con la aprobación de los demás que cualquier sugerencia de que deben actuar según sus propias convicciones puede ser percibida como una amenaza. Estas personas pueden resistirse al cambio porque temen que al ser verdaderamente ellas mismas perderán el amor y la aceptación de los demás. La constante necesidad de aprobación también puede ser agotadora para quienes las rodean. Estas personas buscan reafirmación constantemente, preguntando si hicieron lo correcto, si tomaron la decisión correcta o si alguien está molesto con ellas. Este comportamiento puede convertirse en una carga emocional para amigos, familiares y colegas, quienes se ven arrastrados a un ciclo interminable de validación. A largo plazo, esta dinámica puede dañar las relaciones, ya que los demás pueden comenzar a sentirse responsables del bienestar emocional de la persona que busca aprobación, lo que genera resentimiento y fatiga. La mejor estrategia para ayudar a estas personas es animarlas a desarrollar su autoestima y confianza en sí mismas. Esto implica guiarlas suavemente hacia un mayor autoconocimiento, ayudándolas a identificar sus propios valores, deseos y metas. Es un proceso que requiere tiempo y paciencia, ya que el cambio no sucederá de la noche a la mañana. Personas que han dependido de la aprobación externa durante mucho tiempo necesitarán desaprender estos patrones de comportamiento y aprender a confiar en sí mismas. Es crucial que se den cuenta de que la validación que buscan no puede provenir del exterior,
sino de una relación sólida con su propio sentido de identidad y propósito. Establecer límites también es fundamental. No debemos alimentar su dependencia de la aprobación externa, sino más bien permitirles experimentar las consecuencias de no actuar en base a sus propias convicciones. Al enfrentar situaciones en las que sus decisiones no se alinean con lo que otros esperan, pero sí con lo que ellas verdaderamente desean, estas personas pueden comenzar a ver el valor de ser auténticas y fieles a sí mismas. Es a través de estas experiencias que pueden aprender que la aprobación más importante es la que se dan a sí mismas, y que no necesitan la validación de otros para vivir una vida plena y significativa. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Epicteto. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad proviene de dentro y que solo nosotros tenemos control sobre nuestras propias acciones y pensamientos. Si Epicteto hubiera conocido a alguien que buscaba aprobación constante, habría enfatizado la importancia de actuar según sus propios valores y no según las expectativas de los demás. Habría aconsejado a esta persona que se centrara en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la virtud y no preocuparse por la opinión de los demás. Para Epicteto, la aprobación externa es irrelevante cuando se está en paz con uno mismo y se actúa con integridad. Habría guiado a esa persona hacia una mayor autoconfianza, recordándole que la única validación que importa es la que proviene de una vida vivida con propósito y autenticidad. Tipo de persona 12. Personas que no asumen compromisos. Las personas que no asumen compromisos viven en un estado constante de ambigüedad, donde la falta de dirección clara las deja navegando a la deriva en diversas áreas de sus vidas. Evitan asumir compromisos a largo plazo, ya sea en relaciones personales, trabajo o cualquier aspecto que requiera dedicación continua. Prefieren mantener todas sus opciones abiertas, temiendo que un compromiso los ate o los limite de alguna manera, lo que podría llevarlos a sentirse atrapados en una situación indeseable. Esta mentalidad, aunque puede parecer una estrategia para mantener la libertad, en realidad los deja estancados, incapaces de avanzar y lograr metas significativas. La vida sin compromisos es una vida sin raíces. Sin la voluntad de dedicar tiempo y energía a un propósito o relación, estas personas flotan de una cosa a otra, sin establecer vínculos profundos ni alcanzar una verdadera satisfacción. A menudo se resisten a las expectativas y responsabilidades que acompañan a los compromisos, lo que puede llevar a una existencia marcada por la inestabilidad y la falta de dirección. Pueden cambiar de trabajo frecuentemente, evitar relaciones serias o rehuir cualquier situación que les exija un compromiso sostenido, creyendo que así mantienen su libertad intacta. Pero en realidad, esta aparente libertad es una ilusión, ya que la incapacidad para comprometerse los deja sin un sentido de propósito o logro. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no proviene de evitar el compromiso, sino de elegir conscientemente aquello a lo que nos dedicamos. Los estoicos ven el compromiso como una expresión de nuestra voluntad de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. Cuando nos comprometemos con algo o alguien, no estamos renunciando a nuestra libertad, estamos usando nuestra libertad para hacer una elección deliberada sobre lo que valoramos. Sin compromiso, nuestras vidas carecen de dirección y significado, porque es a través del compromiso que creamos y damos forma a nuestras vidas. El desafío de ayudar a estas personas a ver el valor de asumir compromisos radica en su miedo a perder su libertad o a sentirse atrapados. Han asociado el compromiso con una forma de confinamiento, donde las expectativas y responsabilidades se convierten en cadenas que los atan a algo que prefieren evitar. Esta mentalidad los lleva a resistirse al compromiso, incluso cuando el compromiso podría llevarlos a una vida más plena y satisfactoria. Evitan involucrarse profundamente en cualquier cosa, lo que resulta en relaciones y proyectos insatisfactorios o incompletos, y en última instancia, en una vida llena de arrepentimientos y oportunidades perdidas. La falta de compromiso también puede impedirles alcanzar sus metas a largo plazo. Sin un compromiso sostenido con un propósito, una carrera o una relación, es difícil construir algo significativo y duradero. Los logros verdaderos requieren tiempo, esfuerzo y dedicación, y aquellos que evitan comprometerse pierden la oportunidad de experimentar el profundo sentido de satisfacción que proviene de ver algo crecer y florecer gracias a su constancia y esfuerzo. En su lugar, se encuentran atrapados en una rutina de inicios sin finales, de promesas sin cumplir, de sueños que nunca se materializan.
El estoicismo sugiere que debemos abrazar los compromisos como una manera de dar estructura y significado a nuestras vidas. Al comprometernos con algo, estamos haciendo una declaración sobre lo que valoramos y lo que estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar nuestras metas. Este acto de compromiso es un ejercicio de autodisciplina y de alineación con nuestros principios, lo que a su vez nos lleva a una vida de mayor integridad y coherencia. La vida sin compromiso es una vida sin dirección, y sin dirección es difícil encontrar un propósito verdadero. Para aquellos que temen el compromiso, el primer paso es ayudarlos a cambiar su percepción de lo que significa comprometerse. En lugar de verlo como una limitación de su libertad, deben aprender a verlo como una oportunidad para crecer, para construir algo que realmente les importe. Esto no significa que deban comprometerse con todo y con todos, sino que deben elegir cuidadosamente sus compromisos y luego dedicarse a ellos con todo su ser. Es a través de este proceso que descubrirán que el compromiso no es una cadena, sino una elección consciente que les permite crear una vida significativa. Es importante también que estas personas comprendan que evitar el compromiso es en sí mismo una forma de autolimitación. La verdadera satisfacción y realización que vienen con el tiempo y la dedicación son inalcanzables sin compromiso. Esta falta de compromiso puede llevar a una vida de superficialidad y vacío, donde nada se profundiza, nada se logra y nada realmente satisface. La verdadera libertad, entonces, no es la capacidad de evitar el compromiso, sino la capacidad de elegir a que nos comprometemos y de hacerlo con toda nuestra energía y voluntad. Un ejemplo claro de cómo un filósofo estoico aplicaría esta lección en su vida se puede ver en la figura de Séneca. Séneca comprendía que los compromisos bien escogidos son fundamentales para una vida virtuosa y significativa. Si Séneca hubiera encontrado a alguien que temía comprometerse, lo habría guiado hacia la comprensión de que el compromiso no es una limitación, sino una oportunidad para vivir de acuerdo con sus valores más profundos. Habría enseñado que al comprometerse con algo que realmente importa, uno no pierde su libertad, sino que la utiliza para construir una vida de propósito y significado. Para Séneca, la vida sin compromiso es una vida sin dirección, y solo a través del compromiso podemos alcanzar nuestro verdadero potencial y experimentar la satisfacción de vivir una vida bien vivida. Para finalizar este vídeo, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. El camino del estoico no es fácil, pero es un camino lleno de sabiduría y fortaleza. Si sientes que estos principios resuenan contigo y estás comprometido a vivir una vida basada en la virtud, la razón y la serenidad, te animo a dejar un comentario con la frase «Soy estoico». Quiero ver cuántos de ustedes están listos para enfrentar la vida con la misma firmeza y serenidad que los grandes filósofos estoicos. Tu voz y tu compromiso con esta filosofía son poderosos.